XTB, Xtrade Broker. Confirmadme que escucháis de manera correcta el sonido. También que veis la pantalla de manera nítida. Vale, todo ok. Todo correcto. Vale. Bueno, vamos a abordar en este seminario, ¿de acuerdo? Abordaremos primero un apartado más teórico, luego, lógicamente, un apartado mucho más práctico en este sentido, y abordaremos dos pilares básicos del mundo del trading. Pilares básicos como la psicología y pilares básicos como la gestión del riesgo. Dentro de la psicología abordaremos errores muy comunes, obviamente pues también circunstancias humanas dentro del mundo del trading que se trasladan automáticamente a nuestra manera de operar, pero que podremos solapar, sí, es decir, podremos eliminar lo que es psicología del trading si hacemos una gestión del riesgo adecuada. Y lo veremos, ¿vale? Por eso ponemos en un último punto gestión del riesgo, principalmente por este motivo, ¿de acuerdo? Principalmente por el motivo en el cual podemos, estos errores que cometemos dentro de psicología, eliminarlos de una manera directa, dentro con, en este caso, gestión del riesgo. Está abierto ya el chat de questions, preguntas, las dudas que queráis, sin ningún tipo de problema, las podéis formular, ¿vale? No hay problema en preguntar y irlo contestando sobre la marcha, y esto se hace pues todo mucho más ameno. En el apartado práctico iré bastante rápido, si queréis me podéis pedir incluso las diapositivas, la presentación, para que no haya ningún tipo de problema. Y vamos a comenzar con un apartado teórico muy sencillito, ¿vale? Muy sencillo, bastante rápido voy a ser en este punto, porque creo que donde debemos hacer especial hincapié es en psicología, ¿vale? En gestión del riesgo. Vale, importante, muy importante, dentro de psicología del trading, qué enemigos reales nos encontramos dentro del trading y qué excusas utilizamos. Las excusas son normalmente pues echar la culpa al broker, generar o echar la culpa al mercado, o bien pues a inversores institucionales, market maker, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que todas estas excusas debemos considerarlas en torno, es decir, dónde nos movemos, los condicionantes que hay y cómo podemos, por decirlo de algún modo, sentirnos en un hábitat más o menos cómodo. Y eso va a depender de nosotros mismos. Nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos, a la realidad de nuestra manera de operar y a cómo puede llegar a influenciar la misma. ¿Cómo solventar ese error personal? Prácticamente un 20% de técnica, un 20% de práctica, un 30% de gestión del riesgo y un 30% de psicología. Como bien os he comentado, si la psicología la podemos solapar con una gestión del riesgo adecuada, estamos hablando que gestión del riesgo podríamos englobar un 60% de todo lo que es estos errores personales que podemos llegar a cometer. Técnica y práctica, obviamente esto nos lo va dando la técnica, el conocimiento, ¿vale? Es decir, el estudio, y la práctica, el tiempo, es lo que vamos a tener. Obstáculos que nos encontramos de manera habitual. El mercado es contrario a la psicología humana. Todos los actos que podamos hacer de manera intuitiva o subconsciente van a ser erróneos. Si nos guiamos por sentimiento, un sentimiento sobre todo de principiante, estamos, por decirlo de una manera muy directa, entrando en un factor clarísimamente, un factor juego, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. La intuición en el mercado se adquiere y nadie la tiene de nacimiento, lo que os comentaba. Si la tienes desde el principio esa intuición, o bien es un don venido de la naturaleza, o lo más normal es que te des un batacazo si utilizas única y exclusivamente sentimiento. Los errores típicos: esto ha subido mucho, tiene que bajar, es un error; esto ha bajado mucho, tiene que subir, es otro error. Y siempre tenemos que operar a favor de la tendencia, no en contra de la misma. Un aliado es un amigo dentro del mercado, vamos a ser sensatos y dar esa continuidad al movimiento, ¿vale? Punto importante, punto fundamental, podríamos llegar a considerar
de la psicología del trading. Disonancia cognitiva. Es fácil para nuestro cerebro cerrar pronto las posiciones ganadoras, es difícil aceptar un error y cerrar una operación en pérdidas. La mente humana altera la percepción de las cosas para hacerlas más agradables. Nos sucede de manera habitual. En el transcurso de nuestra vida, pues es mucho más agradable encontrarnos en una situación de placidez tranquila que en una situación pues de estrés, obviamente de incertidumbre para nosotros. El ser humano es así, pero es así no porque se transforme dentro del trading, sino que lógicamente el trading le lleva a una situación que no es habitual, y ahora llegamos a ello, ¿vale? Siempre hay un dato, un patrón, un indicador que apoye nuestra decisión final. Siempre vamos a encontrar algún tipo de motivo por el cual fundamentemos ese error que hemos tenido. Lo básico, lo principal es moverse, siempre mirar el gráfico con ojos nuevos. Y es básico, es fundamental. Hay que controlar las emociones. ¿Por qué opero mejor en Demo que en RAL? Obviamente porque te estás jugando un dinero, ¿de acuerdo? Te estás trabajando con un dinero que obviamente es un dinero contante y sonante. La presión la eliminas cuando ese dinero pues no te ha costado ganarlo. El miedo, personalmente, si sobras mucho y inviertes con cantidades más menores o cambia tu estilo. Obviamente el paso o el salto lo puedes llegar a dar única y exclusivamente cuando operes en tiempo real. Es cuando vas a ver tus probabilidades de ratios de acierto, etcétera, etcétera. Ahí te lo vas a encontrar, con el dinero real. Con la demo no lo vas a llegar a ver nunca. Euforia, nunca hay que perderle respeto al mercado. Es importantísimo tener sensatez a la hora de operar en este tipo de mercados. Tener orgullo o cabezonería en el mercado pues nos va a llevar por mal camino. Tenemos que tener en cuenta que el mercado es nuestro amigo, es nuestro aliado y que como amigo podemos considerarlo incluso como una pareja. Esa pareja, si le somos fieles, si somos estrictos, nos va a acompañar por el camino adecuado. Si obviamente nosotros hacemos lo que nos da la real gana, intentamos batirle, jugamos a la pillería, intentamos hacer el camino corto al mercado, tenemos todas las de perder, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido. Principal, básico, fundamental, veis que son puntos que recalco que son muy, muy importantes, porque las emociones son básicas dentro del mundo del trading. Saber qué soy. Soy un scalper, soy un swing trade, va a depender, es cuestión de personalidad. Si no te sientes sereno y despejado, mejor no operes. Si no estás capacitado para lanzar una operativa, cierra la operación y ya está, no pasa absolutamente nada. Si hay algo en tu vida cotidiana que te ha alterado el estado de ánimo, apaga el ordenador, sal a correr, sal a dar una vuelta, a tomarte una cerveza con los amigos, a descansar, no pasa absolutamente nada. Pero no te enfrentes a un mercado que ya tiene la suficiente potencia para que tú encima te pongas más piedras en la mochila. No tiene ningún tipo de sentido. Si el propio mercado te ha puesto encima de mal humor, mejor no operar, porque vas a buscar revancha y en esa revancha siempre el mercado te va a ganar. Siempre te va a ganar. La pérdida. Cuanto antes aprendamos a vivir con la pérdida, mejor. Hay que aprender sistemáticamente a perder dentro del mundo del trading. Hay que saber perder. Y un buen trader se diferencia principalmente de cómo pierde a de cómo gana. Es decir, cómo pierde un trader determina la calidad de ese trader. En nuestra vida todos tomamos decisiones por fuerza y por fuerza cometemos errores. Es lo que os comentaba, en el estado, ¿vale?, que nos genera el trading no es un estado habitual del ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos que estar acostumbrados a un fracaso continuo, un fracaso pues que prácticamente en algunos casos está en el 40, el 50, incluso el 60%. Hay traders que tienen un 60% de fracaso. Un segundo. Vale, disculpadme.
lo que estábamos comentando, el entorno del trading te tiene que llevar y te lleva a una situación en la que tienes que estar acostumbrado al fracaso, a la pérdida. Hay traders que tienen de pérdida un 60%, un ratio de acierto de un 60%, de un 70%, es decir, pierden en 7 de cada 10 ocasiones. Lo que pasa es que en las veces que ganan, el ratio de rentabilidad-riesgo, ya estamos ya en gestión del riesgo, es mucho más elevado. Con lo cual, no estamos acostumbrados, el ser humano no está acostumbrado a las cosas que hace durante su vida le salgan el 50% mal, o el 60% o incluso el 70% mal. Es una situación que nos lleva a este tipo de mercados de manera excepcional. Y el ser humano por eso tiene que controlar las emociones. Es básico controlar las emociones para llegar a este punto. Y las emociones, repito, recalco, se pueden llevar por una buena gestión de riesgo. Es importantísimo. Tenemos que estar preparados para las malas rachas y cometer muchos errores, lo que estábamos comentando. Tenemos un ganador en trading, es un ganador estadístico. Esto es estadística pura, probabilidad, y que la probabilidad y la estadística esté de nuestro lado. Hay que alabar las pérdidas porque es parte del camino. Repito, hay que aprender a perder sí o sí. Se aprende más en las pérdidas que en las ganancias. Se aprende muchísimo más en las pérdidas que en las ganancias. Es bueno comenzar incluso el mundo del trading con pérdidas, pero importante, pérdidas las cuales limitamos, las cuales sabemos luego por qué hemos tenido esta pérdida. Es importantísimo y un experto se diferencia más en cómo pierde que en cómo gana, lo que comentábamos al principio prácticamente. Aprender a perder sistemáticamente, aprende a perder sistemáticamente, aprenda a perder sistemáticamente, aprenda a perder sistemáticamente. Lo repito porque el trading es así, aprender a perder. Y cuando aprendamos a perder, estamos en el camino correcto para tener ingresos de manera recurrente. Y se aprende a perder, ya os digo, con técnica, con experiencia y, por supuesto, con una buena gestión de riesgo, que engloba una gestión monetaria adecuada. ¿De acuerdo? Los grandes golpes son para los principiantes. No pienses en lo que has dejado de ganar y el mercado siempre te da otra oportunidad. Siempre debemos poseer el capital concreto o correcto para poder llegar a darnos otra oportunidad a nosotros mismos, porque el mercado nos la va a dar, sí o sí. Las rachas, cualquier técnica, por mala o buena que sea, van a tener sus altibajos, van a tener incluso una estrategia mala tendrá sus rachas positivas y una estrategia buena tendrá sus rachas negativas. Tenemos que sobrevivir a las malas rachas, económica y psicológicamente. Poseer el suficiente capital, ya os digo, para poder que el mercado podamos llegar a lanzar otra operativa y psicológicamente ser mentalmente bastante fuertes. No podemos venirnos abajo, modificar nuestra técnica cada vez que encadenemos un par de fallos porque no tendría sentido. No nos dejamos llevar por la euforia de las buenas rachas, tampoco. Y si has encadenado muchas operaciones seguidas ganadoras, no hay que aumentar el tamaño, sino redúcelo, porque la mala racha está a la vuelta de la esquina. La estrategia o plan de inversión, lo importante, tener claro dentro de las reglas del juego qué personaje soy yo, si soy un personaje de corto plazo, de largo plazo o de estricto corto plazo, es decir, si soy un scalper, si soy un swing trade, pero que sobre todo la estrategia o el juego que yo desempeñe dentro de este mercado no me lleve por error a modificar mi rol dentro del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene sentido que yo, inversor de estricto corto plazo, lance una operativa y la deje correr porque no he ido en el camino adecuado y me convierta en un swing trade. O lo contrario, una estrategia que tengo pensada para el medio largo con un objetivo X vaya en el camino correcto y en X menos Y me quede. Porque ahí he dejado de ganar o he dejado de dar la oportunidad o he modificado, lógicamente, mi manera de operar. ¿Vale? Eso es importantísimo. Hay que marcarse un objetivo y un stop loss. Y hay que respetar el stop loss sí o sí. El objetivo, si pretendes multiplicar la cuenta de la noche a la mañana, estás perdido. Primero sobrevivir, luego, obviamente,
generar una confianza y ganar experiencia y obtener unos pequeños beneficios, y luego ya, cuando tengamos conseguido esto, pasar a unos beneficios razonables. Pasamos a gestión del riesgo. Ya os digo, punto más importante, el más fundamental, porque solaparemos lo que es psicología con este punto, con este apartado. Errores típicos del trading y soluciones. No acotar las pérdidas, olvidar o rechazar o colocar un stop loss. Recalcaremos. Vamos a hacer un resumen y vamos a recalcar la posición. Sumar posiciones perdedoras, promediar, mal. Abrir posiciones con volúmenes demasiado grandes, depende de la cuantía que tengamos en nuestro balance o patrimonio. Tomar posiciones o tomar beneficios de manera prematura. No tiene tampoco mucho sentido tomar beneficios de manera prematura, ¿vale? No es... ¿Vale? No tendría mucho sentido. Siguiente punto. Luchar contra la tendencia. Recalcamos, esto nos vale, gestión del riesgo nos vale para eliminar errores de psicología. Y punto más importante, podría estar el primero, pero está el último para recalcarlo al final, no establecer la relación riesgo-recompensa. Y luego, ya el otro punto, gestión del riesgo, que abordaremos este último punto de las soluciones que tenemos que dar a cada uno. No acotar las pérdidas, el stop loss, el error más grave y hay que subsanarlo sí o sí. Habitualmente no lo colocamos, tendencia a evitar a colocar un stop loss, ¿vale? Estaría correcto siempre y cuando seamos estrictos a la hora de cerrar una operación. Siempre y cuando seamos estrictos a la hora de cerrar una operación y no colocamos el stop loss. Nunca modificar el stop loss. Al menos, si lo modificamos, que sea en términos positivos. El stop loss, parece que vemos el stop loss como un ogro, pero el stop loss puede ser nuestra fuente de beneficio. Podemos utilizar el stop loss como take profit, una vez vaya en la dirección correcta, ¿vale? Hay una tendencia a evitar colocar los stop loss, especialmente cuando un trader se equivoca en varias operaciones consecutivas, saltando así los stop loss y provocando un arrepentimiento posterior, especialmente cuando una vez que ha saltado, nuestro activo correspondiente gire y toma en la misma dirección que nosotros teníamos estudiada. Con lo cual, pues, el arrepentimiento o el malestar con uno mismo es importante. Siempre, si el stop loss nos salta una, dos, tres, varias veces, tenemos que tener en cuenta que algo estamos haciendo mal. O bien en términos de análisis fundamental, o bien en términos de análisis técnico. Hay que encontrar el punto de equilibrio a la hora de fijar el stop loss, ¿vale? Para buscar ese punto de equilibrio a la hora de fijar nuestro stop loss, podemos basarnos en distintos métodos. Aquellos más subjetivos, en función de soporte, resistencia, niveles de FIBO, método del mínimo del día anterior, va a depender un poquito del trader. Y aquellos más objetivos, según nuestro balance en cuenta, la volatilidad del activo. Vamos a profundizar un poquito más adelante. Como conclusión, es imprescindible la colocación de un stop loss, especialmente para el operativo a corto plazo, porque si en el medio y largo plazo hemos realizado bastantes operativas, estamos de una manera correcta operando y llega el momento en el cual tenemos solamente en una operativa un rendimiento bastante negativo, no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido. Sumar posiciones perdedoras, promediar. Típico error cuando alguien comienza a operar y tiene o cree que tiene la capacidad adquisitiva de aguantar un movimiento del mercado en contra de sus predicciones. El ejemplo clásico sería abrir posiciones largas a medida que el mercado cae, tratando de buscar un mejor precio de entrada para tratar de salir victorioso, o lo contrario, ¿vale? Tratando de abrir posiciones cortas si el mercado, ¿vale? Según el mercado va subiendo dentro de un tendencial clarísimamente alcista. El mercado, hago una cita aquí, el mercado puede permanecer solvente más tiempo del que nosotros podemos permanecer con liquidez en cuenta. Error que debemos evitar a toda costa. Cerrar la posición perdedora nos evitará mayores y nos ayudará a reconocer nuestras equivocaciones. Importantísimo. Los volúmenes. Si tenemos una cuenta de 1.000, 3.000 euros, vale, con 0,10, con 0,2, perfecto. Si tenemos una cuenta de 1.000 y queremos lanzar un lote, vamos extremadamente apalancados. Ahora iremos al ámbito del
apalancamiento. Tomar beneficios de manera prematura no es un error gravísimo, pero tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, que ese tipo de circunstancias hay que solventarlas de la mejor manera, ¿de acuerdo? Hay que solventarlas de la mejor manera. Importantísimo es, lógicamente, tengamos claro hacia dónde vamos y confiar lo suficiente en un activo para que podamos llegar a confiar la estrategia que hemos tenido, que hemos estudiado, llegarla a confiar tanto para el take como para el stop. ¿Que es una situación mucho menos impactante? Sí, por supuesto que sí. Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Dónde colocar el stop? ¿Dónde colocar el take? Lo más importante, siempre colocar el take más alejado que el stop loss. Al principio, para ver la probabilidad, el acierto que tenemos en nuestra estrategia, 50-50, 1-1, no pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Luego, cuando vayamos ganando confianza, cuando tengamos estrellada nuestra estrategia, podernos irnos a una estrategia 1-2, 1-3. Ya os digo, voy rápido en este punto porque lo vamos a abordar más adelante. No modificar nunca el stop loss, perfecto, pero si modificamos el stop loss en términos positivos, utilizarlo en términos de rendimiento, ¿vale? Eso es lo que tenemos que abordar. Al principio, como os he dicho, para ver la eficacia y eficiencia de nuestra operativa, 1-1. ¿Vale? Tomar beneficios, estamos por aquí. Luchar contra tendencia no es sensato y vamos a ver que dentro de las tendencias se pueden generar microtendencias, lo veremos, pero un trader a corto plazo, sobre todo en CFDs, debe buscar la tendencia y operar a favor de la misma, ¿vale? No establecer la relación riesgo-recompensa, punto básico, fundamental. Hay que establecer la relación riesgo-recompensa. ¿Cuándo podemos perder? La pérdida limitada o el beneficio medio probable. La suma de los beneficios partido por el número de las operaciones realizadas con éxito. Relación riesgo-recompensa, ¿cuándo podemos perder? 100 euros, beneficio medio probable, 200 euros, estaremos en una triple R, relación riesgo-recompensa, 1-2. Por cada euro invertido, estamos dispuestos a ganar estamos dispuestos a perder 1 euro o estamos dispuestos a perder 2, ¿vale? Obviamente depende de la cuantía que invertamos, etcétera, etcétera. No arriesgar más del 2% de nuestro capital en cada operación, va a depender del trader, ¿de acuerdo? Va a depender del trader. Cuaderno de trading, lista de valores donde invertir, posibles transacciones para el día, resumen de las transacciones finalizadas, siempre repaso y colocación de los stop loss, colocarlos a un nivel razonable, ahí vamos a analizarlo y vamos a pasarlo y vamos a verlo dentro de la práctica, ¿vale? Vamos a verlo dentro de la práctica. Importante, siempre en este punto, lo recalco de manera importante. Dentro del cuaderno de trading, apuntar las posibles transacciones para el día, datos macroeconómicos relevantes si queremos enfrentarnos a un mercado sucio o un mercado limpio. Cuando digo mercado sucio es que los datos de gran impacto los incluimos dentro de la estrategia, mercado limpio que no queremos enfrentarnos a un dato de gran impacto ni mucho menos, ¿de acuerdo? Importante también, las estrategias, hay estrategias o actividades o operativas que en un determinado momento nos salen bien, pero nos tenían que haber salido mal. Cuando aprendamos a identificar ese tipo de errores, tendremos mucho que ganar, ¿vale? En este punto, tendremos muchísimo que ganar. Paso, si os parece, al apartado más práctico. Irme diciendo, si queréis, dudas, preguntas. Si queréis, como bien aparece en este último apartado, en este último punto, si queréis pedirme a jorge.lopez@xtb.es cualquier tipo de manual, cualquier tipo pues de duda que tengáis al respecto, ahí lo tenéis, sin problema alguno. Y si os parece, pues pasamos a una plataforma real y vemos un poquito pues los movimientos que podemos llegar a ver dentro de este tipo de mercados. Vamos a ver.
Bueno, decidme qué activos, siempre los someto a votación, qué activo queréis que analice para que no haya ningún tipo de problema. Para que, pues, no sé, desde DAX alemán, IBEX 35, petróleo, eurodólar. Vale, me ponen eurodólar, dólar yen, CAC francés, SP, petróleo, oro, eurodólar de nuevo. Bueno, gana bastantes de eurodólar, veo también por aquí bastantes de DAX, el CAC francés, vale, soja, vale, el cable, el cable. Vale, creo que gana por goleada el eurodólar, ¿vale? Voy a analizar el eurodólar, el último que analicé, el último seminario que di, creo que nos quedamos pues en el DAX alemán. Pero bueno, vamos al eurodólar de una manera bastante sencillita. Podríamos empezar desde cero, ¿vale? Mirar el diario, ver desde dónde venimos, ver en términos también un poquito más alejados si es un nivel que nos puede llegar a interesar, si tenemos algún tipo de referencia al respecto, y podemos llegar a ver que sí, ¿vale? Que tenemos esta referencia aquí importante que data de abril del 2013, ¿vale? Abril del 2013. Tenemos también aquí alguna referencia, esta también me parecería importante, incluso esta de aquí, pero bueno, tenemos esta zona que es el último mínimo que para tener bastante en cuenta. Podríamos denominar también esta zona como punto clave, al igual que la zona en la que se sitúa actualmente. Si nos vamos, este es el rango que podríamos llegar a operar por la parte superior, algo similar. Datos históricos, circunstancias muy dispares, las que vivíamos 2001, 2003, pero bueno, lo tenemos en cuenta y vemos en este diario que ahí están, ¿vale? Esos niveles que teníamos en el pasado pues siguen perdurando en el tiempo. Importantísimo cómo se está comportando pues esta zona del 1.1393 y ver obviamente pues que para un estricto corto plazo esto lo podríamos llegar a eliminar. Sí que para el medio largo plazo podría valernos esta zona de aquí, estas dos zonas de aquí, lo que pasa que por proximidad eliminamos esta. Circunstancias que tenemos actualmente, comienzo, ya como os comentaba, comienzo de un canal alcista, dentro de las propias tendencias se pueden crear y generar micro tendencias. Aquí tenemos un canal bajista importante y un canal alcista importante. Alcista con sesgo prácticamente lateral y con unas volatilidades muy importantes. Estamos en diario, nos vamos en 4 horas y dentro de 4 horas vemos que estos niveles se siguen teniendo más que en cuenta. Eliminamos pues un poco la suciedad que tenemos, nos quedamos con lo importante, con lo relevante. Este nivel que comentábamos lo ajustamos un poco más, lo tenemos aquí. Nacen nuevos niveles, un poquito más de estricto corto plazo, que nos pueden parecer más o menos interesantes. Este de aquí, el 1.1279, me parece más que interesante. Y luego también tenemos este de aquí. Prácticamente nos quedamos con esos niveles para el estricto corto plazo. Estamos en 4 horas, tenemos que ver desde dónde venimos. Yo habitualmente utilizo este tipo de referencia, es un FIBO, bastante sencillito, que me da una idea de si estos niveles que pongo pues son importantes. Veo que aquí nace también algún punto y aquí también nace otro punto. ¿Qué es lo que hago? Elimino para quitarme un poquito de ruido de mercado y voy aproximándome. Estos niveles pues tal vez me queden ya lejos en el siguiente punto. Fijaros que se va estrechando, cerrando, y ver realmente pues también las nuevas tendencias que crecen, esas micro tendencias que vamos comentando. ¿Qué es lo sensato? Pues que dentro de esas micro tendencias que se puedan llegar a dar
dentro de este tipo de mercados que estemos dentro de la tendencia general, es decir, apostar por puntuaciones bajistas o recorridos bajistas dentro del euro-dólar sería una muy buena opción, ¿vale? Que es importante lo que tenemos aquí, que hemos roto desde prácticamente ese batacazo que vivimos el lunes de manera muy importante. ¿Qué es lo que hemos roto? Pues esto que veníamos marcando aquí, que aguanta en repetidas ocasiones. Lo tenemos aquí y que también aguanta en estas zonas, esto de aquí, esto de aquí. Lo puntúo aquí para que veáis cómo aguanta dicha zona. Punto clave, punto fundamental para mí, esto de aquí, como tendencia, como pues posible nivel de entrada más que fiable, independientemente de la volatilidad, y apostar por los cortos. Aquí ya me plantaría una posible salida, ¿vale? Estoy en un 30 minutos, voy a estrecharlo mucho más, ¿vale? Pero para que lo vayáis teniendo en cuenta. Desde la última proyección, utilizo bastante FIBO, lo vais a poder llegar a comprobar. Desde la última proyección, ¿qué es lo que me parece más interesante? Pues mira, me coinciden niveles, voy a ir de ese 50, que lo tengo marcado. Para eliminar volatilidades podría condicionar incluso en este 38.2, aunque me pueda llegar a quedar fuera de la operativa. Y esta zona también la tendría en cuenta. Este 78.6, principalmente por lo que tenemos aquí y cómo hace una especie de bandera, rompe y continúa de una manera muy sólida. ¿Vale? Eliminamos ya el FIBO y nos seguimos aproximando. Se trata de perspectivas y planteamientos. No tiene más secreto, no tiene más truco el mundo del trading. Diferentes planteamientos que podemos llegar a generar. ¿Qué es lo que podemos estimar aquí? Pues ver dentro de este tendencial, si rompe, podemos llegar a tener un movimiento al alza que rondaría entre esto y esto, lo cual nos daría una oportunidad, pero ¿quién nos dice que va a romper antes de visitar esto? ¿Quién nos dice que puede llegar a hacer esto? También sería una opción. Con lo cual, ¿qué es sensato? Pues tal vez lanzar una pequeña cuantía en este punto, porque yo tengo capital más que de sobra, podríamos lanzar un lote vendido, ¿vale? Lo dejaríamos lanzado en ese punto del lote. ¿Y qué es lo que realizaríamos? Ver las diferentes circunstancias. No voy a aprovechar los largos si rompen, sino me voy a posicionar a favor de la tendencia. Para que me salte una pantallita, muy sencillito. Vamos a dejar dos órdenes condicionadas en este punto. Ese sería mi taking stop. Fijaros, esto es importantísimo, ¿vale? Importantísimo. Y esto es a lo que quería también llegar y con una orden condicionada lo solventamos. Fijaros que aquí, en términos de valor del contrato, veo mi apalancamiento. La cuantía que tengo en balance con referencia a lo que realmente mueve el mercado, independientemente del margen que me requiera, es prácticamente una estrategia en la que tenemos apalancamiento nulo, ¿vale? Apalancamiento cero. ¿Por qué? Porque simplemente obedecemos aquí. Si pusiéramos un millón de euros, estaríamos incurriendo en términos de balance en un apalancamiento 1-2, ¿vale? Pero en esta situación, en la situación actual, el lanzamiento, por ejemplo, de un lote, ¿vale? Estaremos incurriendo en un apalancamiento efectivo, fijaros, de 0,19, ¿vale? Prácticamente nulo, próximo al 1, ¿vale? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre tener en cuenta que el patrimonio, ¿vale?, va a ser el balance más la pérdida o la ganancia, ¿vale? El margen va a ser el valor nominal por el apalancamiento por la tasa de conversión, ¿vale? Y el margen libre va a ser la equidad o el balance, el que menor sea, más menos el margen que tenemos nosotros. Nivel de margen, siempre esto va a ser el patrimonio partido por el margen. Siempre, ¿vale? Y nos otorgará un tanto porcentual, con lo cual nos va a dar un dato numérico, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por el 100%, ¿vale?
Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Fijaros que yo, en ratios de rentabilidad-riesgo, ¿qué es lo que estoy teniendo numéricamente? ¿Cuánto obtengo por cuánto pierdo? Con lo cual es muy, muy importante y a tener muy, muy en cuenta. ¿Vale? 93 frente a 34. Con lo cual, estamos hablando de una estrategia 1-2 prácticamente. En términos gráficos, lo vemos aquí. Bueno, vamos a lanzarla de nuevo. Hemos dicho aquí, aquí y aquí. Más o menos, ¿vale? 1-2. Sale lo mismo. Le incluimos la orden y vemos que nuestro stop, en términos gráficos, es esto de aquí. Más o menos, ¿vale? Esto lo cambiamos, ponemos en rojo. Y nuestro rendimiento desde el lanzamiento de esta operativa nos va prácticamente a un 2, ¿vale? Una estrategia 1-2. Incluso nos se queda en 1,2,5. Por cada euro que dirigimos al mercado, estamos dispuestos a ganar 2,5 y dispuestos a perder 1, ¿vale? Nos tenemos que quedar con eso. Aquí estamos hablando en términos de rendimiento. Lo pongo en cuadraditos para que sea mucho más gráfico. Pero lo tenéis en términos numéricos, ¿vale? Lo tenéis en términos numéricos en esta opción, ¿vale? La que he lanzado a mercado, la venta que ya he lanzado a mercado, ¿dónde la cancelaría? En este punto, donde tengo el take. ¿Por qué la he lanzado a mercado? Porque nadie me asegura que pueda llegar. A ver, no lo ha notificado. Nadie me asegura que en mis planteamientos se vaya hasta esta zona. Con lo cual estoy un poco en mercado y me aseguro también la entrada. Una entrada optimísima sería también en esta zona. Veremos el comportamiento y actuaremos en consecuencia. ¿Vale? Claro, nítida la explicación. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengáis al respecto? Que no quede nada en el tintero, ¿eh? Vale, si no tenéis ningún tipo de duda, cualquier consulta que tengáis, cualquier duda que haya quedado en el tintero, a jorge.lopez@xtb.es, repito, jorge.lopez@xtb.es y solventamos dichas cuestiones, ¿de acuerdo? Yo os digo, si queréis pasarme, si queréis pedirme la presentación, si ha quedado alguna duda en términos, por ejemplo, de cuantificar el apalancamiento, etcétera, etcétera, me la preguntáis ahí, ¿de acuerdo? Agradeceros la asistencia al seminario y nos vemos. Un saludo. Espero que sigáis con la formación que impartimos desde aquí, desde XTB. Gracias.